Hermanos, vamos a orar para comenzar nuestro estudio, nuestro primer estudio, ¿ya? Así que le voy a ver, hermano Carlos, guíenos en oración, por favor, para comenzar. Amén. Hermanos, hoy día comenzamos entonces el estudio número 9 o novena sesión del estudio de la historia del cristianismo. Yo espero que todos ustedes hayan podido ver las que se han perdido. Vamos entonces a subir. Vamos a empezar a subir. Bueno, ya creo que están arriba hasta las 6. Bueno, vamos a subir las siguientes. La semana pasada, hermanos amados, quedamos viendo hasta Clemente de Alejandría. ¿Se acuerdan? Yo espero que también recuerde esto. Estuvimos hablando de Clemente de Alejandría. Era el segundo padre polemista que alcanzamos a ver, ¿cierto? Y bueno, básicamente hasta ahí quedamos y de ahí vamos a retomar, ¿ya? De Clemente de Alejandría ya hablamos en el estudio pasado, así que no vamos a hablar hoy día. Vamos a trasladarnos un poco a lo que está sucediendo en Roma. Y es importante porque, claro, como aquí estamos viendo un periodo de años, más o menos importante, se nos olvida, no tenemos que perder de vista lo que está sucediendo en el Imperio Romano, ¿ya? Nosotros ya sabemos que en el Imperio Romano estaba hasta el 209 gobernando, o era el emperador, Septimio Severo. De Septimio Severo nosotros hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Septimio Severo entonces tenía hijos, como es normal, y después, o vamos a pensarlo así, juntamente con Septimio Severo, en el año 209 sube también al trono, junto con él, el emperador Geta, no sé cómo llamarlo, Geta debe sonar algo así. Y este era un jovencito, este era el hermano menor el hijo menor de Septimio Severo, que subió en el año 209 al trono junto con su otro hermano, Caracalla, que era el hermano mayor. ¿Qué pasó con el emperador Geta? Como hemos dicho, fue un jovencillo, muy, muy joven. Y cuando sube al trono, empiezan los tres a reinar bajo, cierto, podríamos decir, la sobreeminencia de Septimio Severo con sus dos hijos, Geta y Caracalla, que vamos a conocerlo después. ¿Qué sucede con él? Finalmente, Septimio Severo muere y quedan los dos hermanos. Quedan los dos hermanos siendo emperadores juntos, pero el problema es que estos hermanos no se llevaban bien, se llevaban bastante mal. Cuentan las crónicas que después de reinar entonces 9 meses junto a su hermano Caracalla, su propio hermano lo manda a asesinar. Si vemos el torso de este joven, podemos ver también a la edad a la que es asesinado, a los 22 años, fue una vida muy corta. Habíamos dicho la semana pasada que ser emperador era algo muy peligroso, ¿no? Gente vivía toda una vida, ¿cierto? Llegaba de repente a los 50, 60, 80, 70 años, llegaba al imperio y duraba 2, 3 años y lo asesinaban. Bueno, aquí lo que sucedió con Geta es que finalmente este chiquillo, que era joven, hay algunos quizás de 22, 25 años, es asesinado cuando estuvo recién 9 meses en el gobierno. Aquí ahora vamos a conocer entonces al emperador Caracalla, que fue su hermano. Se ve la cara como que tiene más cara ya como de malulo, ¿cierto? Así como de severo. Esta es de la dinastía de los Severos, ¿cierto? Fue el hijo mayor de Septimio Severo. Y recordamos que Septimio Severo era un hombre, podríamos decir, muy intransigente o muy autoritario. Pensemos que sus hijos también. Y para llevar este nivel de, digamos, de
de pelea, que incluso llegó a que mandara a matar a su hermano, era algo quizás que se podía ver desde chico, que desde pequeños como ellos se llevaban bastante mal. Bueno, sabemos entonces que suben al trono juntamente con Septimio Severo y después de matar a su hermano termina entonces él reinando un buen tiempo más. Fíjense que de Caracalla se conoce muy poco, pero sí algunos dicen que fue uno de los emperadores más tiranos que existió. Ahora, ¿qué pasaba cuando existía un emperador tirano que no era muy favorecido ni por el Senado ni por el pueblo? Se borraba mucho de su biografía, se borraban los nombres, ¿cierto? Por eso es muy probable que de Caracalla se sepa muy poco. Pero sí se sabe que fue uno de los más crueles de la historia romana. Muere asesinado a los 29 años y dentro de su gobierno, lo más importante quizás que marcó su gobierno y que sí está, porque básicamente se tornó una ley, fue el edicto de Caracalla. El edicto de Caracalla, hermanos, decía, o de alguna manera mandaba, a que cualquier persona que viviera en los dominios del Imperio Romano automáticamente tenía la nacionalidad romana. Ese es el edicto de Caracalla y fue como lo más, podríamos decir, lo más importante que sucedió durante su reinado. ¿Ya? Muere a los 29 años entonces y es sucedido por el emperador Macrino. Si nos fijamos, Macrino también estuvo 2 años, apenas 2 años en el poder. De Macrino podemos decir que fue un hombre que llegó muy viejito al poder y vivió toda su vida. Este es un ejemplo de lo peligroso de ser emperador. Vivió toda su vida en el imperio trabajando en los diferentes lugares, diferentes, podríamos decir, cargos, viviendo una vida cómoda en el imperio, hasta que finalmente ya mayor entonces llega al poder. Y una vez en el poder, su vida básicamente duró eso. Un tercio, claro, 1 año y medio, muy poco. Ahora bien, ¿cómo llega al poder Macrino? Macrino, en su larga carrera durante el Imperio Romano, finalmente pasando de lugar en lugares, llega a un punto de su vida donde lo ponen como jefe de los pretorianos. Recordamos que en Roma existían 3 grandes poderes: el Senado, el ejército y los pretorianos. Eran los 3 grandes poderes dentro del Imperio Romano. Cuando él llega entonces a ser jefe de los pretorianos, se dice que él mismo conspira contra Caracalla para matarlo, lo matan a los pretorianos, y son los pretorianos los que lo levantan, digamos, como emperador, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó? Lo que sucedía muy irregularmente en Roma: si los pretorianos estaban con un emperador, el Senado no lo apoyaba y el ejército tampoco, era normal que empezaran a conspirar contra él. Se cree que, o sea, se entiende que el mismo ejército fue el que se levanta contra él y muere entonces a los 2 años, año y medio, ponte, de estar gobernando Roma. ¿Qué lo va a suceder? Heliogábalo. Ahora sí podemos ver que él era muy joven. Este chiquillo era muy joven. Heliogábalo, hermanos, nace, ¿cierto?, en el año 203, como dice ahí, y llega con tiernitos 14 años. Nosotros tenemos jóvenes de 14 años. Y llega con esos tiernitos 14 años, hermanos, al poder, al Imperio Romano. ¿Ustedes se imaginan el poder que tenía el emperador? ¿Por qué? ¿Por qué entonces llaman a Heliogábalo? Porque Heliogábalo era nieto de Septimio Severo. Y las dinastías, ¿cierto?, se iban pasando por sangre. Y finalmente entonces llega Heliogábalo, que encuentran a él como nieto de Septimio Severo, y él llega al poder con apenas 14 años. Heliogábalo, que era un jovencillo, anteriormente a llegar al poder, había sido un sacerdote del dios, como nosotros ya hemos escuchado, del dios Sol Invictus. Y ojo con esto. ¿Por qué?
Ayer, a ver, ¿cuándo fue? No sé qué. Hoy día mi esposa me comentaba que mientras predicaba, una de estas personas conspiranoicas le decía, ¿por qué celebran el domingo si el domingo es el día del sol, ¿cierto? Ustedes lo hicieron, o sea, ustedes celebran el domingo porque están dándole culto al sol. Hermanos, los hermanos cristianos ya celebraban el día domingo mucho antes de que Heliogábalo llegara al poder. Y el que realmente trae la adoración al dios del sol Invictus, así como tal, como emperador, como imperial, es este muchacho, Heliogábalo. Heliogábalo, estando en Roma, impone y establece la adoración al dios del sol Invictus. Pero los cristianos ya observábamos el día domingo mucho antes que esto, mucho antes. Los hermanos observaban el día domingo ya desde la era bíblica. La misma escritura dice que se juntaban el primer día de la semana a partir del hacer el culto, el primer día de la semana, ¿ya? Así que si alguien le dice a usted que celebramos el día domingo porque somos satánicos, si viene un adventista y que le dice que somos satánicos porque... No, eso sucedió mucho después. Y se relaciona de una manera anacrónica. No es que primero estaba el sol Invictus y después vino la observación del día domingo, no. El día domingo se observó inmediatamente después de la resurrección de Cristo y ya casi en el tercer siglo recién viene esta imposición al Imperio Romano de poner al sol Invictus como uno de sus dioses más importantes. Más adelante claramente existe todo un proceso de sincronía, ¿cierto?, de la Iglesia católico-romana. Ya en este tiempo, hermanos, se estaban dando diferencias respecto del nacimiento de Cristo, pero eso es harina de otro costal, ¿ya? Aquí lo importante es que este joven emperador Heliogábalo era un chiquillo pervertido. Esa era la cosa. Como dice ahí, se le acusaba de haber transformado el palacio imperial en un prostíbulo, porque se daba todo tipo de perversiones, ¿cierto? Y fue tal esta perversión que a los 18 años es asesinado, murió muy joven, por el abuso, ¿cierto?, que hizo de poder, y claramente su vida fue muy corta. ¿Qué sucede después de Heliogábalo? Va a sucederlo su primo, otro nieto que encuentran, ¿cierto?, de Septimio Severo. Todo esto dentro de la dinastía de los Severos. Llega entonces al poder el emperador Alejandro Severo, año 225 hasta el 235. Como hemos dicho, él fue el sucesor de su primo Heliogábalo, nieto de Septimio Severo, y este hombre fue levantado también entonces por las legiones romanas. Contaba con él apoyo del ejército romano, porque básicamente recordemos que a Septimio Severo también, el Septimio Severo también fue respaldado por el ejército. Dicen de Alejandro Severo que era un joven con un carácter muy dócil. Hoy día, hablando un poco en la mañana de la Macedonia, puede haber sido un chiquillo un joven muy suave, pero lamentablemente ¿cómo se llama? Su reinado fue muy corto también, y se dice que detrás de él finalmente estaba su madre y su abuela, que eran las que reinaban. En otras palabras, él era como una especie de títere de su mamá y de su abuela, y eso finalmente lo llevó a la destrucción, y él es asesinado a los 26 años. Estuvo de todas maneras más tiempo que los demás, pero juntamente con su muerte comienza lo que se conoce como la crisis del siglo III. Esto es importante porque esto es lo que se va a dar en Roma. Ellos pasan lo que se conoce la crisis del siglo III. Pero hay algo que llama relativamente la atención con lo que nosotros estamos estudiando, que es la historia del cristianismo. Si nos hemos dado cuenta, hermanos, hemos pasado rápidamente por algunos emperadores que duraron muy poco tiempo. Y si nosotros pensamos en la persecución a los hijos de Dios, a los cristianos, vamos a poder comprender que los anteriores, ¿cierto? Podríamos decir, los emperadores anteriores, como que no tuvieron mucho tiempo tampoco de seguir a los cristianos, ¿cierto? En estas disputas de poder, que también van a seguir más adelante,
de alguna manera podríamos decir que los cristianos vivían tiempos tranquilos, entre comillas. Porque recordemos también que los cristianos estaban bajo la ilegalidad, pero no eran derechamente perseguidos. Si alguien acusaba a un cristiano, iban en contra de él, lo hacían negar su fe. Pero en general no eran perseguidos, como lo hicieron algunos. Es tanto así que este Alejandro Severo se considera el primer emperador cristiano. Algunos dicen que este es el primer emperador cristiano, que favoreció al cristianismo, y como dice ahí, casi lo incluye poniendo a Cristo como un Dios digamos, más de Roma, y al cual se le debía rendir pleitesía. Pero no es así, ¿ya? Finalmente, entonces, este joven muere y va a sucederlo en el poder Maximino el Tracio. Aquí comenzamos el periodo, hermanos, de la crisis del siglo III. De Maximino el Tracio podemos decir entonces que nace cerca del año 70 en Tracia. Y particularmente este se conoce como el primer emperador de origen bárbaro. El primer emperador de origen bárbaro. Fíjense que también, dentro de los datos, casi datos freak, podríamos decir, este hombre sufría de gigantismo y se considera el emperador más alto, más grande de la humanidad, de la historia, o el rey más grande de la historia, porque medía 2.6 metros, era gigante, ¿ya? Este hombre, hermanos, es rechazado por el Senado romano, no lo querían, no era de la dinastía de los Severos, ¿cierto? Y por tanto, como es rechazado por el Senado va a tomar medidas y va a levantar a 4 emperadores para resistir a este hombre. Este hombre, hermanos, muere finalmente sin llegar a Roma nunca. Porque este hombre estaba en otra región, ¿cierto? Con los ejércitos, estaba en otra región, nunca pudo encaminar a Roma para poder entrar, esta entrada triunfante a Roma. No alcanzó. ¿Por qué? Porque desde Roma el Senado empezó a mandar emperadores que de alguna manera le hicieran la guerra. Esto es lo que sucede. Entonces finalmente este hombre en este levantamiento desde Roma hace que finalmente sus mismos soldados se levanten contra él y lo asesinan. Es muy corto el reinado de Tracio y finalmente no alcanza a hacer prácticamente nada. Como hemos dicho, el Senado se va a levantar contra Maximino y va a levantar a hombres. Y va a suceder lo que nosotros vamos a ver a continuación. Se levantan entonces los emperadores Giordano I y Giordano II. Si ustedes se fijan, el año de reinado solamente del 238. Este año 238 es el año de los 6 emperadores. Nosotros ya habíamos visto en otro tiempo, ¿cierto? El año de los 5 emperadores. Bueno, aquí este año van a haber 6 emperadores en Roma. ¿Qué pasa con Giordano I y Giordano II? Ambos fueron entonces nombrados por el Senado porque no querían nada con Maximino. Los nombra el Senado, ¿cierto?, como emperadores. Y esto entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer en Roma? Ir a plantar batalla a Maximino para someterlo. Giordano I y Giordano II eran padre e hijo respectivamente. Y cuando lo levanta entonces, ellos van inmediatamente, son puestos como emperador y vamos a la batalla. Este fue el reinado más corto que existió, hermanos, en la historia del imperio. 22 días. 22 días duró su posición como emperador. Ya habíamos dicho que ser emperador era peligroso. Bueno, 22 días de reinado. ¿Y qué pasa? Se enfrentan entonces en una batalla. Giordano II, el hijo, es asesinado. No le alcanza ni a hacer un estandarte, ¿cierto? Un torso, no le alcanza ni a hacer la figura. Lo matan. Y dice la crónica entonces que su padre, como sufrió tanto al ver a su hijo morir, se suicida. Mueren los dos en el año 238 con apenas 22 días de reinado. No alcanzaron a hacer nada. ¿Qué hace el Senado? Maximino, el gigante que ya no querían, podríamos decir, seguía firme. E iba entonces camino hacia Roma.
Los senadores dijeron, bueno, Giordano 1 y Giordano 2 murieron, ¿qué vamos a hacer? Levantemos a otros dos. Efectivamente, levantan a otros dos emperadores. Van a levantar entonces a los emperadores Pupenio y Balbino, también en el 238. Estos hombres también fueron entonces puestos por el Senado para oponerse a Maximino. Y fueron nombrados justamente después de la muerte de los Giordano. No funcionó el plan A, vamos con el plan B. Estos no eran familiares, no eran familiares. Y también al no ser familiares tuvieron también problemas entre sí. En el corto plazo empezaron a tener problemas. Y como vemos ahí, sus reinados tampoco duraron mucho. Es tanto así que, como dice ahí, Pupieno es asesinado a los 60 días del reinado y el otro a los 90, a los 3 meses. Básicamente, no duraron nada. Era como triste llegar al reinado, ¿no? Al reino. Llego y ahí mi vida empieza a correr peligro inmediatamente. Bueno, eso era lo que sucedía en el imperio. Así que no sé si a alguien le gustaba mucho ser emperador. Era peligroso. Un llamado peligroso. ¿Ya? ¿Qué sucede? Entonces, en el año 238 viene el último de los emperadores de ese tiempo y aparece entonces el emperador Giordano III. ¿Quién era Giordano III? Era el hijo de Giordano I, hermano de Giordano II. Era el hijo menor. Y si nosotros pensamos que ya Heliogábalo había llegado chiquitito con 14 años al poder, Giordano III llega con 13 años. 13 años llega Giordano III al poder. Ahora, fíjense que Giordano III fue alguien querido por el pueblo, porque no era un degenerado como Heliogábalo, ¿ya? Y estuvo, digamos, unos 6 años en el poder. Defendió las fronteras con éxito. Llevó a cabo, podríamos decir, un gobierno tranquilo dentro de la crisis que había en Roma. Pero puso, y aquí está el error, puso al frente de los pretorianos a alguien que no era de confianza, a Filipo el Árabe. Filipo el Árabe se cree que él mismo se levanta a los pretorianos y lo mata para quedarse con el poder. Este chiquillo también entonces muere con 19 años de edad, jovencito, emperador. Y por tanto, Filipo el Árabe llega al poder y se transforma en el emperador. Filipo entonces, después de ser líder de los pretorianos, llega entonces al poder y es nombrado emperador por los mismos del ejército, entonces, y de los pretorianos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Queremos llegar hasta Decio, porque Decio es alguien que nos va a servir mucho para poder identificar el tema de las persecuciones cuando hablemos de los padres polemistas. Filipo entonces fue el antecesor de Decio. Y vamos a ver que Decio también se levanta contra él y se queda con el poder. Aquí también llega algo importante porque también hay fuentes que dicen que Filipo es ahora sí el primer emperador cristiano. Filipo el Árabe dicen también que él fue el primer emperador cristiano, a pesar de que respecto de la persecución no hay ningún antecedente de él. No es que haya favorecido a los cristianos ni mucho menos. Dicen algunas crónicas que incluso él se bautizó como cristiano. No sabemos, hermanos, esto es todo parte de las teorías y las tesis. Solamente sabemos que en el año 249 es derrotado por Decio, que es alguien que ya vamos a conocer, nos va a sonar más, porque Decio sí es alguien que tiene mucha relación con las persecuciones. Llega el emperador Decio entonces en el año 249 y está poquito tiempo. Entonces llega después de asesinar a Filipo el Árabe. ¿Qué característica tenía particular Decio? Es que Decio quería de alguna manera fortalecer la religión y la identidad romana. Y en ese afán entonces empezó a identificar a los contrarios a él. En este caso, ¿quiénes eran los contrarios? Judíos y cristianos. Y empieza entonces una persecución. En el año 250 entonces dicta un edicto, que va como básicamente lo mismo, donde determina la persecución de los cristianos
y bajo esta persecución, hermano, mueren muchos hermanos. El edicto del año 250 dice algo así. Yo creo que traten de imaginar cómo sería ese edicto hoy día para nosotros. ¿Cómo sería que nosotros estuviéramos en ese momento o que hoy día nuestro querido presidente diga un edicto como este? Este es el edicto. Dice: se requiere a todos los habitantes del imperio para que hagan sacrificios ante los magistrados de su comunidad. Por la seguridad del imperio, en un día determinado, la fecha varía en cada lugar y el orden pudo haber sido que el sacrificio tenía que estar consumado dentro de un específico periodo después de que la comunidad recibiera el edicto. Cuando hagan el sacrificio podrán obtener un certificado, aguarden esto porque es importante, cuando hagan el sacrificio podrán obtener un certificado que se va a llamar libellus, documento que recibirán entonces al hacer el sacrificio. Los cristianos, bajo este edicto de Decio, son obligados ya todos, a ir a rendir sacrificios a los ídolos. Y cuando lo hacían, se les daba un pasaporte, un carné, que se llamaba libellus. ¿Qué pasa si no hacían este sacrificio? Eran torturados y asesinados, así de simple, ¿cierto? Imaginemos que eso lo hacen hoy día nosotros. Un edicto desde la presidencia donde somos todos llamados a presentar sacrificios a ídolos, a pena de muerte. Nos encontraríamos, hermano, en un tremendo problema, ¿no? En cuanto a Decio, solamente podemos cerrar diciendo que Decio muere en una batalla contra los bárbaros. Se cree que es el primer emperador que muere en batalla. Y por tanto, ya entendiendo qué es lo que está sucediendo en Roma hasta este momento y conociendo a Decio, es que podemos entonces seguir viendo a los padres polemistas para que podamos comprender un poquito de lo que iban sucediendo, de lo que iban viviendo. ¿Amén? Por tanto, nosotros habíamos visto el último a Clemente de Alejandría, ¿cierto? Hasta Clemente nos habíamos quedado. Pero es hora que conozcamos a Tertuliano de Cartago, o de Cartago, ¿ya? Tertuliano. Yo creo que más de alguno ha escuchado de Tertuliano, ¿no? Tertuliano nace en el 160. Se cree que muere cerca del 240 porque la verdad es que muy poco, hermano, se sabe de Tertuliano. Se sabe más de lo que escribió de lo que hizo. Eso es una realidad. Pero sí se sabe, por ejemplo, de Tertuliano, es que fue un abogado brillante. Un abogado brillante. Según escritos de Eusebio de Cesarea, Tertuliano manejaba las leyes romanas al revés y al derecho. Y fíjense que Tertuliano tiene una gran importancia porque viene a ser el primer expositor, el primer gran teólogo, hermano, el primer gran teólogo que empieza a escribir en latín. Porque antes, recordamos que el idioma oficial del mundo era el griego. Después va a pasar a ser el latín. El primer, entonces, escritor en latín, así importante, es Tertuliano. Dentro de las obras de Tertuliano, hermanos, que por lo demás Tertuliano escribe mucho, se cree que se convierte más o menos a los 40 años, se cree también que él empieza a admirar el cristianismo básicamente por la gallardía de los mártires, que ojo que esto fue un tema importante. Cuando hablamos de los mártires, hermanos, de toda esta época, de toda esta era, hay que saber ciertas cosas. Lamentablemente, el tema del martirio se transformó en uno de los cuantos errores doctrinales de la iglesia. El martirio se transforma en uno de los cuantos errores doctrinales de la iglesia. ¿Y por qué? Si bien los hermanos eran aplaudidos por la profesión de la fe, esto llegó a tal punto, hermanos, donde muchos querían ir al martirio y se ofrecían como mártires. Muchos buscaban el martirio deliberadamente. Se transformó en una forma de llegar al cielo para muchos, ¿cierto? Casi una salvación por obras a través del martirio. Los mártires, por lo demás, también empezaron a ser usados de maneras terribles. ¿Por qué? Porque empezaron a ser admirados
vamos a ver más adelante que, por ejemplo, algunos que caían tenían una cosa y prácticas con los mártires que nosotros diríamos hoy día, ¿por qué hacen eso? Recordamos que ya para este tiempo, hermanos, la doctrina de los mismos hombres que Dios levanta no era infalible, cometían muchos errores. Y se hacían ya en el cristianismo cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Porque una cosa es que seamos mártires porque nos obliguen, pero otra cosa es que nosotros vayamos a morir como mártires a propósito. ¿Ya? Ahora bien, como hemos dicho, Tertuliano ve la gallardía de los muertos y empieza a admirar el cristianismo. Y este hombre fue un ávido escritor. Dentro de sus grandes obras están Contra Marción, su escrito Contra Marción. Nosotros ya sabemos quién es Marción. Si usted no sabe quién es Marción, vuelva a revisar los videos, porque nosotros ya hablamos de Marción. Contra Hermógenes, ¿cierto? Que no sabemos quién es Hermógenes, pero entendemos que Hermógenes era alguien que profesaba de alguna manera el gnosticismo. Nosotros ya sabemos que el gnosticismo también lo está en el estudio. Y uno de los más importantes es Contra Praxeas. Contra Praxeas. Nosotros vamos a hablar, yo creo que muy probable la próxima semana, de quién es Praxeas y básicamente qué es lo que es la herejía del sabelianismo o el monarquianismo. Para este tiempo existe ya una herejía que es el monarquianismo, la cual Praxeas, ¿cierto?, la defiende, y Tertuliano escribe contra Praxeas. ¿Y por qué tiene esto tan importancia? Porque se cree que dentro de los documentos es la primera vez que se utiliza la palabra trino para hacer referencia, ¿cierto?, a la Trinidad. Recordemos que la teología se está desarrollando en este tiempo y los escritos, por ejemplo, de Tertuliano son de mucha importancia para el desarrollo de la iglesia. También escribe de muchos temas, hermanos, como apología, ¿cierto?, sobre el bautismo, antropología, habla de moralidad, de la dinámica cristiana, del servicio del ejército, que también fue un tema. Porque recordamos que si bien aquí estamos más o menos en el año 200, en el año 160, 170, si bien al principio los cristianos eran muy pocos, ya para este tiempo, hermanos, las comunidades cristianas estaban en muchos lados muy fuertes. Por ejemplo, en Cartago, era como la segunda ciudad en importancia después de Roma, había una comunidad de cristianos importante. Se estima que ya para este tiempo más o menos existían creo que es como 70 obispos, 70 iglesias ya en Cartago solamente. Había muchos cristianos, entonces muchos tenían que parte de la dinámica, cristianos en el ejército, cristianos trabajando para el Estado, cristianos carniceros y así, igual que hoy día, hay cristianos en todos lados. Por tanto, él también escribe de cómo debería comportarse un cristiano en el ejército, porque recordemos que los ejércitos en esos tiempos sobre todo eran carnicería, verdaderas carnicerías. Escribe también sobre el matrimonio, la sexualidad y más, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de Tertuliano, hay una mancha, podríamos decir ahí, que se habla de Tertuliano. Nosotros hablamos de la herejía del montanismo, básicamente la semana pasada, particularmente la semana pasada. Hablamos de la herejía del montanismo. Dijimos, ¿cierto?, que estos hombres se caracterizaban por ciertas cosas que si usted no sabe cuáles son, puede ir al estudio de la semana pasada y ahí está, descrito el montanismo. Se dice que este hombre cayó en el montanismo, pero ojo con esto, de Tertuliano se sabe muy poco, Se dice, y algunos dicen que cayó en el montanismo, pero otros dicen que no, que solamente se limitó a defenderlo como un movimiento cristiano. Algunos dicen que lo apoyó. ¿Por qué? Porque básicamente el montanismo tenía muchas cosas malas, pero tenía también cosas que podrían ser plausibles o que podrían ser reconocidas. Como por ejemplo la búsqueda de la santidad, el despojo del mundo, el apartarse del mundo y por tanto probablemente llevó a Tertuliano a verlo con buenos ojos. No sabemos si es que finalmente Tertuliano llega o no al montanismo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. En lo que sí se cree que hay consenso es que Tertuliano se mantuvo siempre en la iglesia de Cristo y manteniéndose en la fe, muriendo en ella, a pesar de que no sabemos cuánto vivió. ¿Ya? Dice ahí que fallece anciano, más o menos de 240, en el año 240 aproximadamente a los 80 años.
pero la verdad es que hay poca información sobre Tertuliano. Lo que sí es importante de Tertuliano es que sus escritos y su aporte a la teología viene a ser algo macizo importante para el desarrollo de la teología para años adelante. ¿Ya? Ese es nuestro hermano Tertuliano. Espero que haya sido un gusto conocerles. También tenemos entonces a Julio Africano. Más o menos entonces tiene la misma edad, la misma fecha de edad que Tertuliano y por los mismos años. De Julio Africano solamente sabemos entonces que tiene de origen africano, muy probablemente libio, y nosotros conocemos a Julio Africano básicamente por lo que hace Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, que lo vamos a conocer más adelante, es un gran historiador de la fe, y él escribe mucho entonces de Julio Africano. También sabemos de Julio Africano que mantuvo correspondencia con Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría lo vamos a conocer hoy día, ¿cierto? La semana pasada estuvimos hablando un poquito de él. Y sabemos que alguien que básicamente tiene mucho de lo que se podría hablar, ¿cierto? Dentro de los escritos más importantes de Julio Africano está lo que se conoce como la Crónica, que es un trabajo, ¿cierto?, de 5 tomos que abarca desde la creación de Dios hasta sus mismos tiempos. Es como un escrito del Antiguo Testamento, pero como un hecho histórico, ¿cierto? Aparte, entonces, nosotros sabemos de Julio Africano que tal como todos los padres polemistas escribieron mucho, pero que de lo que mucho que escribieron, perdimos mucho en la historia, ¿ya? Se conserva muy, pero muy poco de estos hombres. Pero ya era un hombre conocido en aquel tiempo. Ya para poder tener correspondencia y ser una persona que tuviera relación con Orígenes de Alejandría, significa que era un hombre muy importante. También, como dice ahí, se cree que fue a estudiar en la misma escuela alejandrina, ¿cierto?, catequética, donde estaba Clemente de Alejandría y posteriormente Orígenes de Alejandría. ¿Ya? Ahora bien, Julio Africano, también se cree de él que hizo muchos comentarios a los mismos libros, evangelios y a los profetas menores. Finalmente muere más o menos también en el año 240, como dice, muy probablemente en Roma. Hablando de Roma, entonces conocemos a otro padre polemista, Hipólito de Roma. Ya nacido en el año 170, este hombre fue discípulo de Ireneo de León. Nosotros ya conocemos a Ireneo, ¿cierto? Ya pasamos por Ireneo. Yo espero que usted ya conozca cuando hablemos de Ireneo. Ireneo de León. Este Hipólito de Roma también escribió entonces una refutación de todas las herejías, que es un trabajo apocalíptico, o sea, apologético, y fue presbítero y obispo de Roma. Fíjense que también algunos dicen que él escribió un documento llamado La Tradición Apostólica, que en antigüedad podríamos decir que es la segunda más antigua después de la Didaje, que tiene que ver con procedimientos de la iglesia en aquellos tiempos. También la tradición apostólica usted puede descargarla, está en Google y la puede leer, ¿ya? Como el pastor de Hermas y la misma Didaje. Y fíjense que aquí es importante, hermanos, que ya podamos recordar lo que dijimos hace un tiempo, o sea, hace un ratito. En el tiempo, hermanos, de Decio, se hizo un edicto, ¿ya? Esto fue ya en el año 250, donde se le exigía, o sea, se le iba a dar un papel a las ciertas personas que era el libelis, ¿ya? Pero antes de eso, hubo un problema, y ya se estaba dando un problema con aquellos que negaban la fe. Aquellos que negaban la fe, ¿cierto?, que se le llamaban los lapsis, o algunos lapsos, pero lapsis eran aquellos que negaban la fe. Lapsis es caída, o sea, ¿cierto? Y por tanto, aquellos que negaban la fe eran estos lapsis. Y básicamente lo que se sabe de Hipólito de Roma es que tuvo una pelea importante con el obispo Calixto de Roma, que para muchos, para los católicos es el Papa Calixto, pero que la verdad que era el obispo nomás, el Papa todavía no aparecía aquí, por este mismo tema.
¿Cómo tratamos entonces a los lapsis? ¿Cómo tratamos a los que caen? Hipólito postulaba que el que negaba a Cristo bajo amenaza de tortura cometía un pecado imperdonable y que por tanto no podía ser restituido a la iglesia. Calixto de Roma era más misericordioso, podríamos decir, con aquellos que caían, y esto generó una disputa entre Calixto y Hipólito. Lo que sucede es que finalmente va a haber un pequeño cisma en la iglesia de Roma, donde Hipólito de Roma es nombrado obispo de otra iglesia en mismo Roma. Ya sabemos entonces que en Roma no solamente existía una iglesia, no solamente por este cisma, porque había más iglesias, es como acá, ¿cierto? Ya sabemos, por ejemplo, que en Cartago habían 70 más o menos obispos de diferentes iglesias también, igual que acá. No era una iglesia centralizada, si bien había una iglesia mucho más grande, habían otras iglesias, ¿cierto?, que mantenían la fe. Este hombre finalmente muere exiliado en el año 236. Hablando entonces de Hipólito de Roma, nos sirve entonces como trampolín para hablar de este caballero que nos va a dar mucho que hablar. Don Orígenes de Alejandría. A ver, hay mucho que decir de Orígenes porque de Orígenes hay mucho que hablar, ya hay mucho documentado. Puede que aquí se nos terminemos la exposición del día de hoy. Vamos a ver. Sabemos que nace en Alejandría. Orígenes es un joven, hermanos, prodigio. Intelectualmente superior. Debe haber tenido un coeficiente intelectual muy alto. Una persona muy, muy capaz, muy inteligente. Un erudito. Orígenes se considera uno de los más importantes eruditos de la iglesia. Al principio, sobre todo de la iglesia primitiva. Ahora bien, ¿qué pasa? Este hombre, Orígenes, nace en una iglesia cristiana. Y bajo la persecución de Septimio Severo, que nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que era un emperador anterior, matan a su padre. Cuando Orígenes era jovencito, a su padre, que era un importante cristiano de Alejandría, lo matan, lo decapitan bajo la persecución de Septimio Severo. Dice la crónica que este hombre joven, quería ir a morir con su papá, pero que no pudo ir a morir con su papá porque su mamá le escondió las ropas. Por eso no pudo ir a morir con su padre. Y que finalmente, como su padre muere, él se queda como a cargo de alimentar a su familia, a sus hermanos más pequeños y a su mamá. Y empieza entonces a trabajar este joven, haciendo clases, etc. Empieza entonces a solventar a su familia. También se cree que por la brillantez que tenía fue como adoptado, entre comillas, por una familia rica y que de alguna manera lo hacían que él potenciara sus capacidades, ¿ya? Conforme él fue desarrollando su trabajo de enseñanza, fue mostrando su erudición y con el tiempo mucha gente fue a admirar su sabiduría y su fama comenzó a crecer. Orígenes escribió tanto, hermanos, tanto, que Jerónimo en un momento dice, así como una especie de broma, ¿he leído todo lo que escribió Orígenes? Porque Orígenes escribió muchísimo, hermanos, muchísimo. Orígenes estudió en una escuela de filosofía pagana para poder refutar sus argumentos y fue un hombre brillante al hacerlo. Y fíjense que dentro de las obras más importantes de Orígenes está lo que se conoce como la Hexapla. La Hexapla, hermanos, es un trabajo que a Orígenes le llevó más o menos, aproximadamente, algunos piensan, 25 años de trabajo. 25 años de trabajo. Y la Hexapla era una Biblia que se estima más o menos que tenía 6.500 páginas, donde ponía el versículo, ¿cierto?, en el original, ¿cierto?, la traducción al hebreo
y después traducciones griegas. 6 columnas de toda la Biblia. Un trabajo pero impresionante, el cual se perdió en su gran mayoría, pero que existen todavía algunas páginas por ahí. Esa obra, hermanos, fue tan grande que le duró más o menos 25 años de su vida escribirla. Era mucho trabajo. Nosotros hacemos un trabajo de un mes y ya estamos agotados. Ya, esto a él le duró mucho tiempo para hacer. Pero juntamente con esa obra existen obras famosas de él, como su carta contra Celso. Celso era un hombre del mundo que había atacado el cristianismo, ¿cierto? Y de alguna manera como lo denostaba, lo ridiculizaba. Y su carta contra Celso es una apología impresionante, una de las más brillantes que se cree que se existió en ese tiempo. Orígenes, hermanos, tiene otras características también que son muy, podríamos decir, buenas, sí, se puede decir, pero también caía en ciertas cosas. Para muchos, Orígenes es como lo hablamos la semana pasada, para muchos Orígenes es un hereje, por ciertas postulaciones, ciertas cosas que decía. Como hemos dicho, hermanos, hombres muy brillantes en ese tiempo no eran infalibles. Podían equivocarse y se equivocaban mucho. Es tanto así como Orígenes postulaba cosas que nosotros ya dijimos la semana pasada, de que todos se iban a redimir, todas las personas, incluso los demonios, incluso Satanás se iba a redimir, iba a ser perdonado y se iba a ir al cielo, o que nosotros éramos preexistentes y cosas como esas. Ahora bien, hay algo también que fue un legado, algo importante que Orígenes, podríamos decir, dio como legado positivo. Y es que Orígenes creía que la Escritura tenía 3 significados. Uno literal, uno figurado y uno moral. Recordamos que él estaba, formaba parte de la escuela alejandrina de pensamiento, de filosofía. En esa escuela, que podríamos decir que era más liberal, entonces podían acercar a los textos de una manera un poquito más figurada. No así la escuela de Antioquía, donde era mucho más literal. Nosotros hoy día decimos ni fu ni fa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tomamos cosas de Clemente de Alejandría, que postulaban en ese momento y que después tomaron fuerza, respecto de que hay pasajes que nosotros tenemos que tomarlo de forma figurativa. ¿Ya? Y es cierto, muchas partes de la Biblia se tienen que tomar utilizando los géneros literarios, también se tienen que tomar de forma figurativa, pero también hay otra forma, hay mucha escritura que se toma de forma literal. Ahora bien, respecto a esto mismo, hay una particularidad de Orígenes, y es que Orígenes era alguien que practicaba un ascetismo extremo. El ascetismo es básicamente despojarse de todos los placeres, de todas las comodidades, de todas las necesidades que tuviéramos. Y este hombre, por ejemplo, practicaba ayunos largos, andaba con ropas harapientas, básicamente dormía en cualquier lado, muchas veces ni dormía. Era alguien que vivía podríamos decir, despojo total. Y eso sumado a lo que se habla respecto de su historia, y esto, hermanos, también es algo que lo postula Eusebio de Cesarea, pero muchos estudiosos hoy día dicen, no sé qué tan real será. Eusebio de Cesarea dice que era tal su búsqueda de agradar a Dios, que él cuando de alguna manera se acerca a Mateo 19, que habla de los eunucos, y que nosotros nos hacíamos eunucos por el Señor, él toma de manera literal este pasaje y finalmente él se autoflagela, se hace eunuco. Esto es lo que dice Eusebio de Cesarea, pero nosotros hoy día no sabemos si es así, ya que es el mismo Orígenes de Alejandría que dice, en uno de sus libros dice, cuando la Biblia habla de autoflagelarse, está hablando de forma figurativa. Entonces, no sabemos tampoco si es que efectivamente lo hizo y escribe ese libro después cuando ya se dio cuenta del error que había cometido. No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. Pero sí sabemos de Orígenes de Alejandría, hermanos, que ya en un tiempo más adelante, él muere en el año 254.
Orígenes de Alejandría muere en el año 254. Pero recordemos que en el año 250 se da el edicto de Decio. Y bajo el emperador Decio es que finalmente a Orígenes lo encuentran, lo capturan, lo torturan para que niegue su fe. Por lo demás, tenemos que decir que Orígenes de Alejandría también era muy severo con los lapsis, con los que caían, muy severo con los lapsis, y de alguna manera selló su forma de ver este tema con su propia muerte. Él fue torturado bajo Decio, de maneras terribles deben haber sido, tanto así que cuando lo sueltan, porque finalmente lo sueltan, él muere producto de estas heridas que él sufre por las torturas y muere en el año 254 después de Cristo. Esa es la vida entonces de Orígenes de Alejandría. ¿Ya? Después yo creo que las preguntas van a tener preguntas de él. Después vamos a conocer a Cipriano de Cartago. Ya este hombre nace en el año 200, que también es de Cartago. Si ustedes se fijan, hay hermanos que son de Cartago, porque básicamente Cartago era una ciudad muy, pero muy importante. Cipriano nace en una familia rica y se cree que se convierte más o menos a los 35 años y llega a ser obispo de la ciudad de Cartago. Y aquí vemos, podríamos decir, lo que Tertuliano hace, la huella que deja. ¿Por qué? Porque Tertuliano fue alguien que, podríamos decir, influenció a Cipriano de Cartago. Ahora, dentro de sus obras, y una de las más importantes, una de sus obras fue Adonato, ¿cierto? Adonato narra, o es una narrativa de la perversidad que se vivía en la Roma, en el imperio, y decía y mostraba que el único refugio para este mundo de perversidad era el cristianismo. Fíjense que dentro de las obras de Cipriano se encuentran aproximadamente 80 cartas que él escribió. Y desde esa tribuna, cuando él llega entonces a ser obispo de Cartago, él entonces empieza a escribir en contra de ciertas cosas, y aquí vamos a darnos cuenta de algo. Nosotros dijimos que el papado no existía, ¿cierto? Y Cipriano de Cartago es alguien que da testimonio de que ya en estos años, ya para estos años, hermano, para estos años, año 230 más o menos, el obispo de Roma estaba queriendo ejercer dominio sobre los demás obispos de las otras latitudes. En este tiempo, nosotros vamos a hablar un poco del papado, muy probablemente también la próxima semana, pero aquí ya encontramos vestigio que, como Roma era la ciudad más importante, el obispo de Roma también como que le crecía el pelo y él empezaba a utilizar el texto de Pedro, de la carta y las palabras de Pedro para decir, no, aquí tiene que haber un representante y yo empiezo a ejercer dominio sobre los demás. Y dentro de las cartas de Cipriano de Cartago al obispo de Roma, encontramos una defensa donde él le dice, no es así la cosa. Aquí todos los obispos tenemos la misma relevancia y aquí nadie está por encima del otro. Él defiende en contra de esta influencia que estaba queriendo meter el Papa, en lo que iba a manifestarse esta figura del papado, diciendo, no. Usted allá en Roma con sus ovejas, nosotros acá nada de dominio. ¿Por qué? Porque efectivamente, hermanos, no hay una figura papal que Cristo haya impuesto. No hay un obispo que tenga, de alguna manera, sobreeminencia sobre los demás. Juntamente con esta discusión, también al obispo de Roma, entonces, él, dentro de sus disputas, comienza también a disputar contra Esteban, otro obispo de Roma también, el cual postulaba lo siguiente. El obispo Esteban de Roma decía, si es que tú eres bautizado por un hereje, tu bautismo no es válido. Y Cipriano de Cartago le dice, no, porque no depende del que te bautiza, porque el bautismo es de Cristo.
si tú te bautizas, ¿cierto? Independiente por quién te haya bautizado, tu bautismo es válido. Quizás para nosotros aquí tiene mucha validez, porque muchos venimos de iglesias donde no era muy derechita, ¿cierto? Entonces, bajo la perspectiva de Esteban de Roma, diría, no, sus bautismos no son válidos. Pero Cipriano dice, no, sí son válidos. ¿Por qué? Porque el que bautiza es Cristo. ¿Ya? Cipriano de Cartago también tuvo estas disputas con el tema de los caídos. Y aquí debemos entonces recordar lo que habíamos dicho de los libelis. ¿Qué sucedía? Muchas personas, cuando se da este dicto, donde las personas tenían que rendir sacrificios, tenían miedo. Obviamente, pues somos humanos. Nadie quiere que nos torturen para que neguemos a Cristo. Nadie quería negar a Cristo, obviamente. Y hay algunos que realmente le tenían miedo a la tortura y a la muerte. Es algo normal. Y se empezó a generar un movimiento de personas que se les llamaron los libelis. Y no porque de alguna manera hicieran un sacrificio a los dioses paganos y negaran la fe en Cristo, sino que pagaban por esos documentos. Es como que compraban el pase de movilidad de acá, ¿cierto? En el imperio, muchos cristianos dijeron, mira, yo no quiero presentar sacrificio a los ídolos, no quiero negar a Cristo, pero tampoco quiero que me maten. Entonces iban donde los que tenían poder y le decían, véndeme un libelis, ¿cierto? Y empezaron a comprar estos especies de pasaportes para evitar el ser capturado o derechamente tener que emitir estos sacrificios. Y esto obviamente generó una polémica en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿acaso los libelis finalmente igual no negaron a Cristo? Algunos van a decir sí, otros dijeron no. Pero básicamente el papel del libelis decía, este hombre ha negado a Cristo, ¿cierto? Y ha rendido tributo o ha rendido sacrificios a los dioses paganos. No lo había hecho, pero lo había comprado. Lo había liberado. Y empieza esta disputa, de la cual nosotros no vamos a emitir juicio, ¿ya? Podríamos verlo con los pases de movilidad. ¿Quién compró pases de movilidad? ¿Nadie? Muy bien. Pensemos en esto. Se generó un problema. Este movimiento se llamó el movimiento de los... se llaman libeláticos. Así se llaman, los libeláticos. ¿Qué pasa con estos que compraban los pases de movilidad? ¿Son cristianos? ¿No son cristianos? Cipriano de Cartago se mostró muy enojado con esto. Dijo, no, ellos son... Es lo mismo que hubieran negado a Cristo. ¿Por qué? Porque si bien no lo hicieron, pagaron y de alguna manera se sacaron un poco el tema del martirio. Fueron cobardes, ¿cierto? Estos hermanos fueron condenados por la comunidad cristiana en general. Y aquí entramos a ver otro problema de lo que habíamos dicho nosotros respecto de los mártires. Malas prácticas, hermanos. ¿Por qué? Porque se acostumbraba entonces que los libélicos, ¿cierto?, llegaban donde los mártires que estaban a punto de ser martirizados, la noche, o estaban en las celdas, iban a ser martirizados el otro día, y les pedían a ellos que oraran por ellos. Como si la oración del mártir tuviera mayor, digamos, validez. ¿Son malas prácticas o no? Pésimas prácticas. ¿Por qué teníamos que ir a donde alguien que estaba a punto de morir por la fe para que él orara? Se empezaba a poner la figura del mártir de una manera muy, muy alta. Es así como después, cuando se empieza a pervertir totalmente la doctrina, en las iglesias empiezan a poner estatuas de los mártires, se empiezan a venerar a los mártires y ya llegamos a lo que hoy día tenemos como iglesia católica. ¿Por qué? Porque comienza aquí, en una observación hacia los mártires está bien, hay que estimarlos, pero no hay que deificarlos. Son cosas diferentes. Por tanto, hermanos, vemos cosas que no estaban bien ya desde ese tiempo. Por otro lado, encontramos otro problema. Y es que en algunos casos, estos hombres eran recibidos en la iglesia, pero tenían que hacer penitencias.
tenían que hacer obras para ser recibidos en la iglesia. ¿Está bien eso? No, po. Aquí también empiezan a darse estos problemas que, si ustedes se fijan, son las penitencias que hasta el día de hoy, en la Iglesia Católica, que creo que todavía la hacen, de penitencias para poder recuperar la salvación. Son cosas que ya en este tiempo se hacían de manera muy, muy antibíblicas. ¿Por qué? Porque entendemos que la salvación no es por obra. Y no es porque yo haga penitencia. Amén. Bueno, finalmente, Cipriano fue muy misericordia con los lapsis, se mantuvo promoviendo que estos hombres no podían volver. Y aquí encontramos otra cosa que también está mal, y aquí está malo desde la perspectiva de Cipriano de Cartago, que tenía mucha luz respecto del bautismo, pero respecto de los lapsis o los libeláticos, él decía, ellos no pueden ser restituidos hasta que estén a punto de morir. Absurdo. Si está a punto de morir, ahí puede ser restituido la iglesia. ¿Cómo podemos llegar a eso, hermano? O sea, el hermano Juanito peca y no vaya al mundo. Cuando usted se vaya a morir, cuando esté viejito, yo lo voy a ir a buscar. Es absurdo. Son cosas que lamentablemente se empiezan. Y de ahí puede eventualmente haber salido el tema de la extrema unción, ¿cierto? Donde, están por morir, vamos a reconciliarlos con Dios. Lamentablemente, hermanos, son malas prácticas. Estos hombres tenían muchos errores doctrinales como los que acabamos de ver. Finalmente, Cipriano de Cartago, con todo el legado que dejó, murió también como mártir en el año 258. Él muere bajo el emperador Valeriano, que lo vamos a ver ya la próxima semana. Pero muere como mártir, y eso también dentro de todo es que él haya firmado con su sangre todo lo que él dijo, ¿cierto? ¿Qué hora es? Sí, estamos en hora. Sí, se nos pasó la hora hablando. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, el día de hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto. Hermano, sí, dígame. Patrística, sí. Estos padres de iglesia realmente vemos las figuras que ciertos hombres eran filósofos o hermanos, ¿cierto?, de la fe o referentes o líderes. Entonces, dentro de la iglesia, como este hermano, por ejemplo, Cipriano, que es un obispo. Obispo. Nosotros en nuestra figura, ¿cierto?, que hemos hablado respecto al orden de los oficiales de nuestra iglesia, el obispo, ¿qué tendría a ser dentro de la iglesia? Un pastor. Él era pastor de Cartago, nada más que eso. Los obispos es lo mismo que pastor. Exactamente. Obispos, ancianos y pastores son lo mismo. ¿Qué pasa? Que también aquí empezaron un problema, y esto también es importante decirlo, que lamentablemente también dentro de todos los errores doctrinales también comenzaron durante la historia a hacer diferenciaciones erróneas, por lo demás, dentro de los obispos y los presbíteros. En este tiempo se utilizaba al obispo como la figura pastoral y a los presbíteros como una especie de categoría menor a los ancianos. Pero eso también tiene un error doctrinal. ¿Por qué? Porque básicamente un obispo, un pastor y un anciano eran exactamente lo mismo bajo la perspectiva de las cartas de Pablo. Lo mismo. Amén. Sí. Y de hecho existe como una posición presbítero, que yo lo veo y es un pastor. Pero creo que la posición de obispado para nosotros sería como un titular, pero como que le daba mucho más autoridad dentro de la iglesia, como que era una posición. Era como el pastor oficial, pastor titular, ¿cierto? Pastor titular, pero con mucho más, sí. más medallas, por así decirlo, y ahí yo creo que empezó a tergiversarse y bueno, y el ya como que Pedro va tanto. Amén. Y ellos son pastores. Amén. La propiedad anciana es algo bíblico. Amén. Sí, pues, derechamente ya desde este tiempo se estaba pervirtiendo un montón de doctrina y que con el tiempo se iba a pervertir más. Porque como hemos dicho, como vimos hoy día, ya el obispo de Roma estaba mirando a todos los obispos demás como, están por debajo mío porque yo estoy en la ciudad más importante. Es como de aquí. El obispo de Nueva York, ahora como yo soy de Nueva York, tengo que mandar aquí al de Talca. Pues, ¿cómo vamos a ser iguales si yo soy de Nueva York?
¿cierto? Y empieza y de ahí nace la figura del papado, ¿ya? Claro, está en Roma. Porque está en Roma. A todo la palabra papado ni siquiera nace en Roma, nace en África. En África se le empieza a decir papado, que básicamente es papá, padre. Y de ahí viene el papa que se utilizó para muchos obispos, que se le decía padre, en diferentes lugares del mundo, hasta que ya finalmente llega a Roma y yo soy el papa. Y de ahí nace el papado y se utiliza el papa y de ahí toma preeminencia, ya cuando se centraliza muy bien, se centraliza totalmente la fe, y ahí ya, hasta hoy día, pues después vamos a ver a los famosos papas y sus perversiones. Hipólito escribió, ¿cierto? O tuvo contribución a la tradición apostólica, pero usted nombró otro documento que tal vez aportó. No sé si lo puede como repetir, pastor. Hipólito de Roma. Sí. Él habló de la tradición apostólica, ¿cierto? Que es como el segundo texto más antiguo después del viaje, pero la obra maestra es la refutación a los herejes. Es una obra apologética que básicamente generalmente hablaban contra los herejes del momento. Recordemos que en ese tiempo existían ya gnósticos, muchos gnósticos todavía, el monarquianismo, que era básicamente lo unicitario, o que negaban la Trinidad, también era una herejía de ese momento. Incluso para muchos apologetas, como nosotros los vimos los padres apologistas, hablar contra los judíos era algo muy de moda, ¿ya? Sí. Ahora, habían pequeños grupos, que hay varias herejías que se encasillan dentro del monarquianismo, y esto es importante también entenderlo. Dentro del monarquianismo o monofisismo, que va por ahí la palabra, existían varios grupitos que postulaban ciertas cosas y tenían ciertos nombres, ¿cierto? No sé, Valentino, ya, el valentiano, o los valentianos, o los juanitos de los juanitinos, pero que básicamente hablaban muchas veces lo mismo, ¿ya? Lo mismo pasaba contra los gnósticos. No, es que está el grupo de los, no sé, pensemos los augustos, los agustinianos, ya, pero eran gnósticos igual. Pero la herejía de los agustinos, ponte. Esto era muy, muy normal. ¿Amén? ¿Alguien más? Lo dejamos hasta aquí, se nos pasó muy rápido la hora hoy día. Igual vi a alguien durmiendo, por si acaso. No, mentira. Ya, vamos a orar para terminar. Hermano Gonzalo, le voy a dar la oración.